Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio al estudio de este día. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Vamos a dar inicio al capítulo número 16, ¿sí? Para poder ver el segundo viaje misional del apóstol Pablo. Espero que hayan traído sus hojitas para que ahí podamos ver el mapa del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a dar inicio con una oración. Bendito Dios Padre Santo, te damos a ti en esta mañana la honra y la gloria, Señor, porque nos permites estar aquí, Padre Santo, para poder escuchar tu palabra, Señor, para ser enseñados por ti, y queremos que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros y para todas las personas que vean esta transmisión, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres tu palabra, Señor, que tú nos digas, Padre Santo, las cosas que quieres que entendamos de este libro de los Hechos, hecho de tu Espíritu Santo, y por medio de tus apóstoles, Padre, se efectuó la obra que tú empezaste hace 2000 años, Señor, y que sigue continuando hasta hoy en tu iglesia, Padre Santo. Agradecemos esta bendición de conocer cómo fue desarrollándose los sucesos del primer siglo, Padre, y los apóstoles, cómo fueron efectuando tu obra, Señor. Permite que nosotros captemos y entendamos y hagamos lo mismo que hicieron ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno, vamos entonces al libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo número 16. Aquí suceden algunos sucesos importantes. Si ustedes gustan, podemos ahí visualizar el mapa que les vimos, ¿sí? Ahí vimos el segundo viaje misional. Si ustedes pueden notar, hermanos, el segundo viaje es un poquito más extenso. Esto más o menos ocurrió en el año 49 al 42, más o menos, es lo que te dicen los estudiosos, que ocurrió este viaje segundo misionero, después de haber estado presente el apóstol Pablo junto con Bernabé y los apóstoles en Jerusalén, después de haber hecho el concilio que hubo en el capítulo 15. ¿Sí recordamos un poquito de qué se trató el concilio, hermanos? Aunque la semana pasada no lo vimos en forma de estudio, pero lo vimos como predicación. A ver si me pueden ustedes apoyar. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 15? ¿De qué se trataba? Lo que era el asunto importante en el cual se estaba considerando en el capítulo 15, en el cual tuvieron que intervenir los apóstoles, hacer una junta, por llamarlo así. ¿Cuál es el concilio que hicieron ellos? De hecho, fue el primer concilio que se hizo por una situación de suma importancia que se estaba levantando en toda la iglesia. ¿Sí? Y eso hasta hoy a nosotros nos sigue beneficiando o nos sigue afectando, dependiendo como ustedes lo quieran ver o dependiendo como la gente lo vea. El punto es que este concilio y estas ideas que iniciaron desde aquella época, en el año 49, hermanos, en el año 49 ocurrió este concilio. ¿Sí recuerdan por qué fue este concilio? Pues, bueno, ¿sí? Estuvimos viendo, no recuerdo, que se fundaron porque precisamente los judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, querían como judaizar a los gentiles, ¿no? O sea, decir que se tenían que circuncidar, pues, entonces, pero pues ahí entran los apóstoles y les dicen que no, o sea, que ya estábamos como tales viviendo pues bajo la gracia, no tanto pues con la ley de Moisés. Antes. Sí, gracias. Este concilio ocurrió primero cuando el apóstol Pablo llega a Antioquía. Recordemos, hermanos, que cuando en la iglesia de Antioquía, había una iglesia en Antioquía, y de ahí salen enviados Bernabé y el apóstol. Y a Bernabé también se le menciona apóstol, ¿verdad? Recordemos que también era apóstol a
a Bernabé. Entonces aquí regresan a Antioquía, y en Antioquía empiezan a llegar algunas personas de Judea o de Judá. Bien, recordemos un poquito y regresemos al 15, y en el versículo 1 solo es un pequeño recordatorio, un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Del versículo 1 dice: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, dice, no podéis ser salvos. Eso es la idea que empezó a surgir en Judea, ¿sí? Cuando entonces, aquí sigue siendo el relato, mencionamos que se hace una pequeña disputa entre Pablo y Bernabé junto con estas personas que llegaron a Antioquía de Judea. Se llegaron a Antioquía y provenían de Judea, ¿ok? Bueno, y cuando ellos se marchan a Jerusalén para ver lo que iba a acontecer y qué decisión habían tomado, más bien qué decisión se iba a tomar en cuanto a este asunto, cuando llegan Bernabé y los hermanos de Antioquía a Jerusalén, ¿sí?, se empezó a hacer una situación. Ya había llegado también esta noticia ahí. A ver, permítanme, deje ver. En el versículo, estamos en el 15. Aquí en el verso número 4, perdón. En el 4 dice ahí: llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de ¿quién? De los fariseos que habían creído, o sea, fariseos que se habían convertido al cristianismo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Este es lo que ya se estaba extendiendo y ya había llegado a Jerusalén por medio de la secta de los fariseos. ¿Sí recuerdan quiénes eran los fariseos, hermanos? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran un grupo religioso, hermanos, que fariseos significa apartados. No recuerdo el qué griego viene, pero significa apartados. Eran un grupo de personas que precisamente se apartaban y eran muy rigurosos en cuestión de cuidar las tradiciones y las costumbres, pero no tan solo lo que se encontraba en la ley de Moisés, sino sus costumbres de ellos. Por eso es que cuando Jesucristo se presenta con algunos fariseos, y Jesús les dice que ellos quieren imponer mandamientos de hombres y doctrinas de ellos, no de la ley. Y por eso había una controversia, y por eso en varias ocasiones ellos enjuician lo que Jesucristo hacía, que no se lavaba las manos, que agarraban con las manos, tenían hambre en un sábado, agarraban un poquito de grano que pasaban por un terreno donde había trigo, y como no habían comido, empezaban a comerlo, y decían ellos que ya estaban cegando, y que como era sábado no era lícito hacer eso, ¿sí? Y eso algunos ejemplos que yo les comento, pero hay otras situaciones, ¿no? Estos eran los fariseos, los que eran estrictos en que la gente siguiera sus normas y sus ritos en base a la enseñanza de los hombres. No que la Biblia diga que no se debe guardar el sábado. Sí se debe guardar el sábado, pero conforme a la voluntad de Dios. Porque miren, si recuerdan que dentro de la ley había una ley de parte de Dios que tenía que dejarse descansar un año, cada 6 años se tenía que dejar, o sea, al año 7º tenía que dejarse descansar la tierra, o sea, no tenía que sembrarse. Ellos no guardaban este día, este año, no lo guardaban.
Y de hecho fue por generaciones que nunca lo guardaron. Sin embargo, aquí los fariseos, porque ellos no se lavaban las manos, los apóstoles, porque agarraban con el trigo sus manos para comerlo, ellos sí se fijaban en eso. Pero no se fijaban que no guardaban el año séptimo, como Dios había encomendado a la ley de Moisés, y ellos seguían trabajando y no decían nada. Entonces, esto es importante que tomemos en cuenta, hermanos. ¿Sí? Este grupo eran los fariseos, y estos fariseos, algunos de los fariseos se habían convertido al cristianismo, y estos precisamente empezaban a meter como se dice vulgarmente, la manzana de la discordia, porque ahora querían imponer en la iglesia sus ideas, sus costumbres. ¿De cuál era? De que tenían que circuncidarse e igualar el rito de Moisés, hacer la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que fueran salvos. Entonces, esta idea se extendió en todo aquel lugar, hermanos, y la resolución que se tomó después de haber realizado el concilio, ¿sí recuerdan cuál fue la resolución que se tomó en cuanto a este asunto? Ahí, si quieren, a ver, lean el versículo 28, por favor. Ahí del capítulo 15. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Sí, aquí sigue diciendo, ¿no? Por favor. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Muy bien, gracias. Entonces, esta era la resolución a la cual habían llegado, dice ahí, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu. ¿Sí? Al Espíritu y también a ellos, ¿no? A nosotros, dice. De no imponer carga a ninguno de los cristianos, salvo las cosas necesarias. ¿Cuáles eran esas cosas necesarias que dice ahí, hermanos? Era que abstengarse de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué están solamente hablando de esas cosas importantes? Recordamos, hermanos, que los gentiles, hermanos, venían en una costumbre donde adoraban ídolos, ¿sí recuerdan? Tenían infinidad de deidades, y la gente ofrecía a esas deidades sacrificios, inclusive hasta a veces a sus hijos, ¿no? Pero aquí en este caso de tener que dejar de hacer sacrificios a estos ídolos, y principalmente de sangre, en el libro de Levíticos, hermanos, parece que ya les comenté, en el capítulo 10 menciona, sí, 10 de Levítico, no es ahí no recuerdo, pero es en Levíticos. Ustedes leen el libro de Levíticos, ahí se encuentran todas las leyes. ¿Perdón? Levítico 17, 10 del 10 al 16. Sí. A ver, ¿quién lee esa parte, por favor? Dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra.
porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Muy bien, gracias. Ahí se encuentra entonces lo que se menciona con el asunto de la sangre, que la sangre es la que en la carne es la vida, ¿verdad? Es la vida. Y que también por medio de la sangre se hace expiación, ¿verdad? Se hace expiación. Entonces para Dios la sangre era de suma importancia. Cuando Jesucristo murió, pues derramó su sangre, ¿no? Y la Biblia dice en Hebreos que sin sangre no hay expiación de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Entonces para esto, por eso se menciona que debían abstenerse de sangre, de comer sangre. Ahí menciona también. Y menciona también que si alguien encontraba un animal muerto, matado por alguna fiera, y que, lógicamente este animal muerto, que había sido despedazado por alguna fiera, lógicamente no se desangró. La gente que comía menciona que tenía que ser un ritual de purificación, de lavarse, de limpiarse. ¿Ok? Para entonces, hermanos, nosotros, para ellos, que los gentiles, esto era algo que ellos no practicaban. Los judíos sí, porque conocían la ley, pero los gentiles no conocían, por eso le están diciendo esto y que es de suma importancia. De ahogado, bueno, ya comentamos que tiene que ver con los animales que mueren sin desangrar. De fornicación. La fornicación, ¿por qué cree que entra también en esta situación de abstener, de que la gente gentil se tenga que abstener? El apóstol Pablo dice que el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. Dice que no saben que nuestro cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros al cometer fornicación, entonces teníamos que limpiar nuestro cuerpo, porque el cuerpo le pertenece a Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y al cometer fornicación, profanamos el templo de Dios, porque pecamos contra nuestro propio cuerpo. Por esa parte. Por otro lado, dentro de las costumbres de los gentiles también era que la gente, en algunos templos, tenían sacerdotisas. Esas sacerdotisas eran prostitutas, hermanos, ¿sí? Que servían a esos dioses. Y uno de los actos de adoración a esos dioses es precisamente que esas sacerdotisas servían para que la gente que llegara ahí, al tener un acto de fornicación con estas sacerdotisas, supuestamente era un ritual para sus ídolos y era agradable a sus ídolos. Pero la gente común, inclusive llegaban extranjeros a ese lugar. De hecho, en Corintios, por esta razón, se suscita el tema de la mujer que tenía que dejarse el cabello largo, ¿sí? Porque en Corintio ocurría precisamente eso, que mucha gente en Corintio había templos donde había sacerdotisas, y la gente que llegaba, extranjeros, porque era un puerto marítimo ahí, un puerto marítimo donde llegaba mucha gente, que comerciantes, y vendían muchas cosas. Aparte era un lugar de riqueza, porque era un lugar de comercio, ¿sí? Y la gente extranjera llegaba con las sacerdotisas, principalmente los hombres, y cometían actos inmorales con ellas, ofreciéndolos a los ídolos, ¿sí? Y la gente cristiana de aquel entonces, que se estaba en Corintios, por regular no tenían el cabello largo. Y por eso se menciona el apóstol Pablo que se cubrieran con un velo. ¿Para qué? Porque la gente que por ahí las pudiera confundir con esas mujeres. Esa es la raíz del punto por el cual Pablo menciona que las mujeres tenían que dejarse el cabello largo o que se utilizara un velo en la cabeza. Por respeto, porque las mujeres sacerdotisas
no tenían marido y no tenían sumisión a nada. Y entonces, por sumisión a las mujeres, de ahí de Corinto específicamente, tenían que ponerse un velo para demostrar que estaban bajo la autoridad de un varón. ¿Sí? Y por eso tenían que dejar el cabello largo. Esa es otra parte de tantas cosas que se mencionan en la Biblia, hermanos, y que nosotros tenemos que analizar y ver. ¿Sí? Se apagó la computadora. Bueno, entonces, por esa razón, se menciona sobre esta tenencia de estas cosas, y dice ahí que si guardan estas cosas, ¿qué pasará con ellos? Ahí en el versículo 29. Harán bien, dice. Bien haráis y pasarla bien. O sea, si cuidan de estas cosas, ellos no pusieron empezar a decir gran cantidad o lista de normas o principios que los gentiles tenían que hacer, sino solamente estas, nada más. Y fue la resolución en la cual se encargó a Bernabé, a Pablo, a Judas y a otra persona, a que por toda aquella comarca de aquel lugar se extendiera esta resolución en la cual se había llegado. Bueno, pasando después de esto, hermanos, ¿sí? Aquí en el capítulo 15, en la parte final, en el capítulo versículo 36, ahí ocurre un suceso importante también. Veamos ahí el 15:36. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasando por Siria y Cilicia, confirmaban las iglesias. ¿Sí? Entonces nuevamente parten, ¿sí?, hermanos, de aquí, de Jerusalén. Parten de Jerusalén porque recuerdan que estaban en Jerusalén. Si ustedes tienen el mapa que les mencioné en el segundo viaje misional, aquí menciona que estaban en Jerusalén. Recuerdan que estaban en Jerusalén, y ya menciona que dice Bernabé que partan nuevamente para visitar a los hermanos a las cuales habían predicado la palabra de Dios, pero ahora se hace un poco más extenso este viaje. Llegan a Antioquía nuevamente, y de ahí salen, ¿sí?, para Cilicia y Siria. Y ahí veamos ahora el capítulo 16, ¿qué acontece, hermanos? Aquí en el 16, ya llevando a un viaje, pero hay un punto importante. Se separan Bernabé y el apóstol Pablo. Los dos apóstoles se separan por una disputa en cuanto al sobrino de Bernabé, que era Juan Marcos. Este Juan Marcos, ya les había comentado en varias ocasiones, que es el que escribió el Evangelio de Juan. Este Evangelio algunos estudiosos dicen que es el Evangelio de Pedro, porque Pedro fue el que le dictó a Marcos, ¿sí?, el Evangelio, y de hecho fue el primer Evangelio que surgió, el Evangelio de Marcos, ¿sí?, más o menos en el año 49, cuando surgió el Evangelio de Marcos, más o menos en esa época. Y también fue cuando se escribe, la semana pasada les dije que fue el apóstol Pablo escribe su primera carta. ¿Sí recuerdan cuál fue la primera carta que les comenté que escribió el apóstol Pablo? Precisamente después de esta situación que se presenta en este concilio en Jerusalén, él en Antioquía, en Galacia, ya había llegado esta situación de que tenían que circuncidarse, y se estaba judaizando a los hermanos. Entonces, ¿cuál fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo? Se los acabo de decir.
los Gálatas. ¿Cómo? Se acaba de decir. Gálatas. Fue Gálatas. ¿Sí? Entonces, ahí fue la primera carta, y por eso, si ustedes vemos ahí, como el apóstol Pablo les manda una exhortación un poco fuerte, pero también llena de amor, hermanos. Eso es lo que podemos notar ahí el apóstol Pablo, porque se interesaba, o sí le interesaba, porque ya murió, ya no, de hecho la iglesia de Galacia ya no existe. En aquel lugar, hermanos, es un lugar donde se prohíbe el cristianismo. Ustedes sabían, es por Turquía, y ahí no hay iglesias cristianas. Eso es algo importante. Entonces, esa es obra que empezó el apóstol Pablo. Hoy en la actualidad no hay iglesia cristiana, inclusive está proscrita el cristianismo en aquella zona. No hay. Si las hay, porque sí debe haber iglesias cristianas, están escondidos, se reúnen escondidas, que el gobierno no sepa, porque si el gobierno sabe que se reúnen o que están adorando a Cristo, son condenados a muerte. Así es como están allí viviendo esos cristianos en ese tipo de lugares, en este tiempo. Ellos están viviendo situaciones complicadas, escondiéndose, y aún así se predica el Evangelio. La prueba de ello es que existen esas iglesias. Si no se predicara el Evangelio, la gente no se iba a convertir. ¿Estamos de acuerdo? Se sigue hablando la palabra de Dios, aún a pesar de esas circunstancias. Nosotros, hermanos, estamos en una situación muy favorable, donde el gobierno no prohíbe. Tenemos cierta libertad de culto, así lo menciona el gobierno, donde podemos adorar y tener el culto que nosotros queramos, y que el gobierno no impone en que o prohíbe ningún tipo de culto específicamente. Tenemos esa libertad nosotros de venir aquí a la iglesia, congregarnos, de predicar la palabra de Dios, ¿sí? Sin ningún problema de que nos vayamos a ir a la cárcel o que nos vayan a matar por predicar el Evangelio. Y nosotros predicamos el Evangelio, hablamos a la gente de la palabra de Dios. Es importante que, aparte de adquirir este conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, porque no se trata solamente de adquirir conocimiento, sino de meditar y poderse reflexionar en qué estamos haciendo nosotros en este tiempo. Al apóstol Pablo, ya vimos en estudios pasados que le costó, quizás perdió la vida cuando fue apedreado. No lo sabemos, la Biblia no dice nada, pero algunos dicen que Pablo murió en ese tiempo, pero que resucitó, porque la obra de Dios todavía no había concluido con él. La obra que Dios tenía, que Jesucristo tenía para Pablo, aún no había concluido en ese momento. Por eso le permitió que siguiera con vida, para que concluyera lo que para el llamado para el cual dijo Jesucristo lo había llamado. ¿Sí? Pero eso es lo que dicen algunas personas estudiantes, que Pablo lo más seguro es que murió en aquella ocasión, porque la gente, imagínense, lo sacaban de la ciudad cargando. Los apóstoles, más bien los discípulos, lo rodearon. Ahí, cuando lo rodean, se cree que ellos se pusieron a orar y Dios lo levantó. Vuelvo a repetirles, esto no lo dice la Biblia, son solamente suposiciones que se han dado, ¿sí? Solamente es eso, hermanos. Bueno, entonces, si continuamos ahora con el estudio, dice aquí en el versículo 1 del capítulo 16. Después llegó a Bernabé y Listra, y he aquí, llegó a Derbe y a Listra, ¿okay? Y aquí, allí a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre judío. Aquí, hermanos, hacemos una pausa. Aparece
el discípulo amado del apóstol Pablo, que él lo consideró como su hijo. ¿Sabían ustedes eso? Él llegó a considerarlo como su hijo, y de hecho es cuando ese amado lo llama el apóstol Pablo, y a partir de ahí entonces este joven llamado Timoteo empieza a ir con el apóstol en su ministerio. Se menciona entonces que era griego, porque su padre era griego, pero su madre era judía. Sigamos leyendo para que sigamos enterándonos qué ocurre a continuación. Y daban buen testimonio de él los hermanos. O sea, los hermanos de Listra y de Derbe daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo, dice, que éste fuera con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Aquí cabe mencionar un punto que hace el apóstol Pablo con Timoteo, es que los circuncida. Yo quisiera preguntarles ahora a ustedes. Acabamos de ver un concilio en el cual se debate fuertemente entre los apóstoles, los ancianos y los judaizantes, que no se debe circuncidar. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo sí circuncida a Timoteo? Si no tenía que hacerse. Esa es la resolución que se tomó, ¿estamos de acuerdo? Pero Pablo lo circuncida a Timoteo. ¿Por qué creen que lo haya hecho? Pues precisamente por esa causa, ¿no? O sea, porque aquí dice que Timoteo era su mamá era judía y su papá griego, ¿sí? Pero o sea, yo creo que por esa misma causa de que venía de esa descendiente, pues era de una madre indígena, pues yo creo por esa misma razón de que pues era como entraba de ese pueblo judío. Pues no la escuché por el tren, ¿me puede decir otra vez? Sí, no la escuché. No se preocupe, luego yo hablo pedito. Bueno, es que aquí dice que Timoteo, su mamá era judía, una judía creyente, y su papá era griego. Entonces, como él era, pues, como tal, sí, un descendiente de judíos, yo creo que por eso mismo, por esa misma razón, pues lo circuncida Pablo, ¿no? O sea, para no, como que para entrar en esa disputa o discusión, ¿no? Bien. La situación, hermanos, no es que el apóstol Pablo quisiera hacer lo que él quería. Recordemos un punto importante, que él está bajo el liderazgo de los apóstoles, aunque él era apóstol, pero él no se consideraba digno. De hecho, él menciona, dice, yo no soy como abortivo, dice, ¿sí? Porque yo soy, él se consideraba indigno de ser apóstol de Cristo por lo que había hecho. ¿Y qué había hecho? Pues todos sabemos que era asesino, perseguía a la iglesia de Cristo. Y por esa razón él se sentía que no merecía tal dignificación o tal nombre que Dios Jesucristo le dio. Lo hace, hermanos, porque aquí sigue mencionando en el versículo 3, quiso Pablo que se fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de ¿quién? De los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué creen que hacía esto? Porque ellos seguían insistiendo en que tenían que circuncidarse. Por esa razón, porque a ellos no les quedaba claro o no querían sujetarse a lo que el concilio había determinado, a lo que los apóstoles habían determinado. Entonces, para quitar cualquier piedra de tropiezo y que él pudiera presentar las buenas nuevas de Cristo, entonces quita eso
¿Cómo lo quitó? Circuncidando al apóstol, al discípulo. Lo circuncida y quita el estorbo que le podía estorbar para que se pueda escuchar. ¿Sí? Esa es la razón por la cual lo hace. ¿Sí? Para que él dice que para que él pudiera predicar la palabra de Dios. De hecho, en otra parte de la Biblia, él menciona el apóstol que se hacía como gente sin ley a los que están sin ley, y con ley a los que están bajo ley. ¿Sí? Y un ejemplo de esto lo podemos ver aquí. ¿Para qué? Para no estorbar las buenas nuevas. Para ese propósito lo hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Para que predicara libremente y no fuera estorbado su ministerio, ¿no? Y la prueba de ello es que tenía la aprobación de Dios, porque si hubiera sido algo que iba fuera en contra de lo que los apóstoles mismos habían dicho, pues también la Biblia lo hubiera dicho, ¿no? Aquí mismo se hubiera escrito, pero no se menciona nada, ¿no? Simplemente fue con ese propósito, hermanos, ¿sí? Para que pudiera predicar la palabra de Dios de una manera con libertad, y no traer más tropiezos a la gente, más piedra de tropiezo, para que la gente se convirtiera al cristianismo, que empezara a seguir a Jesucristo en base a eso. Bueno, sigue diciendo, al pasar por las ciudades, en el versículo 4, les entregaban, aquí menciona que las ciudades que había predicado, el apóstol Pablo entregaba lo que se había acordado de los apóstoles, lo que habíamos visto en el capítulo 15, que ellos eran los que iban a dispersar el acuerdo que habían llegado los apóstoles. ¿Cuál era el acuerdo, hermanos? ¿Cuál era el acuerdo? A ver. Lo que vimos en el capítulo 15, ¿no? Sí, que se había quedado con el Espíritu Santo, que no tuvieran sangre, ahogado. Eso es lo que tenían que andar pregonando en todas las iglesias. Ajá. Para que no se siguiera fomentando esa idea de que tenían que circuncidarse. ¿Ok? Bueno. Dice que entonces las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentadas en número cada día. Aquí le vamos a dejar, hermanos. Solamente faltan unos minutitos, pero me gustaría ver cuáles son extenderán qué es sus comentarios sobre esta parte que acabamos de analizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué opinión tienen? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Es que tienen dudas? ¿O qué les parece hasta ahorita el estudio? ¿Sí? Pues sí, con los mapas que nos dio, o sea, como que uno se hace una idea ya más clara, así de cómo fueron los viajes misioneros de Pablo, qué pasó desde Antioquía, en Jerusalén, en Chipre y en todos estos lugares que menciona la Biblia, ¿no? O sea, como que uno ya como que sigue la ruta y ya se le queda así como que más y entiende más, o sea, conforme así lo vamos viendo con los versículos, o sea, pasó esto en Antioquía, pasó esto en Chipre, entonces o sea, se me hace bien más comprensible. Y como vimos ahorita, pues por ejemplo la circuncisión de Timoteo, ¿no? Sí, mismo la escritura aquí dice que fue por acá a causa de los judíos. Y hay veces que nada más leemos así por leer y no, como que no nos quedamos a meditar, a reflexionar el porqué de las cosas. O sea, por qué hizo esto, por qué no hizo aquello. Entonces, para mí es muy gratificante. Muy bien, muchas gracias. ¿También tiene algún comentario? Sí. Bueno, ¿hay comentarios adicionales? ¿No? Tenemos un poco de tiempo, ¿eh? Tenemos todavía 7 minutitos. ¿No? Es importante, hermanos, que meditemos sobre, voy a repetirles lo que estaba haciendo la obra de aquí, que se estaba haciendo en la iglesia. Nosotros cuando predicamos a la palabra de Dios, hermanos, a veces hay cosas que pudieran causar tropiezo a la gente.
aquí, ¿qué podemos aprender nosotros? Si lo ponemos a la vida práctica de nosotros en cuanto a lo que hizo el apóstol Pablo con Timoteo, de que lo circuncidó a pesar de que ya no estaba obligado para hacerlo, sin en cambio lo hizo para que no tuviera tropiezo a la gente, principalmente a los judíos que lo cuestionaban y estaban refutando. Buenos días, hermano. Estaban refutando eso, que él era griego, y estaba a calor de piel esa disputa. ¿De cuál disputa? De que tenían que circuncidarse. Entonces todavía seguían acoloradas las cosas. Entonces, para quitar esa situación, se circuncida y de esa forma ya queda libre de cualquier acusación. Nosotros, hermanos, cuando hay gente que tiene, principalmente, por ejemplo, una persona católica, que la gente está muy aferrada a sus enseñanzas, por ejemplo, las imágenes que ellos tienen. Principalmente una de las imágenes muy poderosas que la gente tiene es la imagen de la Guadalupana. Sí, la imagen de la Guadalupana. Y por lo regular, a veces, no sé si ustedes se han platicado con alguno, pero por lo regular siempre nos preguntan, como a mí me han preguntado, que si nosotros no creemos en la Guadalupana, si es la Madre de Jesús, ¿cómo podemos nosotros quitar ese obstáculo? Así como quitó Pablo el obstáculo de la circuncisión, ¿cómo podemos a una persona católica quitar ese obstáculo? No quiero decir que la adoremos, tampoco quiero decir eso, pero ¿cómo se les ocurre que podríamos decirle a la persona para quitar ese obstáculo que tiene? ¿Cómo creen ustedes? Podemos comentar, hermanos, que María, la madre de Jesucristo, fue una mujer devota. Una mujer devota en la cual sí creemos que haya tenido las cualidades que Dios buscó una persona, una mujer, para que fuera la madre de su hijo. Porque no creemos que cualquier mujer pudo haber sido la madre de Jesús. ¿Ustedes por qué creen que Jesús escogió a María? Ok. Pareció bien para elegirla a él. Ok, muchas gracias, hermana. Porque si no me recuerdo, la palabra dice que halló gracia delante de Dios. Sí, o sea, es que ella fue igual que una mujer como dice usted, o sea, a final del día convirtió al cristianismo, tuvo que creer como Jesús como su Señor y su Salvador. Bueno. Sí, gracias. Sí, efectivamente era una mujer que dio gracia delante de Dios, pero también, o no fue ella, pero recordemos que Abraham también halló gracia, Noé halló gracia, y otros personajes de la Biblia dicen que halló gracia, no porque fueran perfectos, hermanos, ¿sí? Sino que había algo. Por ejemplo, a David, cuando se le escoge para rey, ¿por qué dice la Escritura que se escogió? Tenía el corazón Ajá. o sea, no como que fuera perfecto, sino que estaba muy dispuesto, disponible a obedecer a Dios. Sí. Había un corazón de su corazón. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, Dios conoce nuestros corazones. Sabe cuáles son nuestras inclinaciones. ¿Ustedes creen que los personajes que han mencionado no han cometido errores? David sabemos que sí cometió errores. ¿Abraham cometió errores, hermanos? Pregunto. ¿Sí cometió errores? Sí cometió errores. ¿Noé cometió errores? ¿Lo es? ¿Quién dice?
¿Sí cometió errores Noé o no cometió errores? David sí. David sí, Noé también cometió errores. ¿Sí? Eso quiere decir que no eran perfectos, eran humanos como cualquier otra. Elías, hermanos, un hombre profeta de Dios, también cometió errores. Dice Santiago que era un hombre con pasiones igual como las nuestras, dice ahí. Y sin embargo oró para que no lloviera y no llovió. Y luego volvió a orar para que lloviera y llovió. ¿Sí? ¿Eso qué nos muestra a nosotros entonces? Efectivamente, en el caso de la Madre de Jesucristo, era una persona común y cualquiera que vio en el corazón de ella que podría ser la madre. Tenía una familia devota y lo más importante es que provenía del linaje de David. Si se dan cuenta, tanto José y María venían del linaje de David. ¿Sí? Bueno, así como estas cosas, hermanos, no voy a extender mucho porque ya el tiempo se nos acabó. Pero se les comenta esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de que predicar algunas nuevas y que debemos quitar de nosotros tropiezos que pudiera ocasionar a la gente, ¿sí? Ocasionar a la gente algo que pudiera dejar de escucharnos o poner su barrera. Así como Pablo quitó la barrera de Timoteo, lo circuncidó para que no lo siguieran hostigando y fuera una piedra de tropiezo, y la quitó, nosotros podemos hacer lo mismo en cualquier cosa cuando predicamos la palabra de Dios, que veamos que a la gente le está haciendo tropezar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea escuchado el Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que podemos aprender nosotros de esta parte. ¿Ok, hermanos? Bien. Vamos a orar entonces y concluir. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vemos, Padre Santo, lo maravilloso que es el conocer más a profundidad tu palabra, Señor. Y ver los sucesos, Padre, que ocurrió en el primer siglo con la iglesia que tú formaste después de que ascendiste al cielo. Y todas las obras que fueron efectuadas por el Espíritu Santo y que tú utilizaste a esos hombres para que fueran hechas, Señor. Sabemos que este tiempo, Padre, tu Espíritu Santo sigue fluyendo, Padre Santo, y que no se ha ido, que siga actuando, Señor. Permíteme, Padre Santo, que nosotros podamos, Padre, hacer lo mismo que ellos hicieron, Padre. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo, que podamos, Padre Santo, predicar las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación, de la vida de Jesucristo que se logró con su sacrificio, Padre Santo, llevar ese mensaje. Y que nos dé sabiduría, Padre, como dijo el Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo sea el que hable en nosotros, que no tengamos miedo de hablar, porque el que va a hablar es tu Espíritu Santo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a pregonar tu palabra, a dar ese Evangelio, Señor, a que seamos guiados por ti, Padre Santo, porque esa es la obra principal y la orden que tú nos has dado, Señor, y queremos efectuarla, Padre Santo, así como lo efectuaron en aquel primer siglo tus discípulos, Padre Santo. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a pasar a la siguiente parte, hermanos. ¿El micrófono? Ok, sí. Sí, Primero lo puse por las prisas. no se preocupe.